Pareciera que algunos hechos ocurridos en esta última semana pudieran perfilar a la Siria que quizás veamos en los próximos meses. Sin dudas, el hecho central es que ha comenzado la batalla final por la recuperación total de Alepo, en poder de los terroristas casi desde el comienzo mismo de esta guerra por encargo. Alepo está virtualmente arrasada y casi despoblada, pero sin duda retiene un enorme valor simbólico. Si el gobierno recupera y logra retener Alepo, el mensaje tácito que todos podrán entender es que, salvo que ocurra un hecho militar inesperado, que siempre puede ocurrir, el yihadismo quedará absolutamente a la defensiva, presionado desde el este por Irak y desde el oeste por las fuerzas de Siria, Irán y las milicias de Hezbollah. Probablemente los frentes militares bien marcados como los que existen hoy comiencen a disolverse con bastante rapidez, posiblemente para que las fuerzas terroristas se transformen en un futuro de mediano plazo en guerrillas urbanas, cuyo mayor efecto serán los atentados terroristas puntuales, pero ya no una fuerza terrorista territorialmente desplegada como vemos hoy. Ahora bien, en el medio de esta ofensiva gubernamental y de sus aliados, otra noticia llegó con peso propio, y es que el jefe del Frente al-Nusra en Siria anunció su ruptura con Al-Qaeda y hasta anunció su cambio de nombre. ¿Por qué este cambio justamente en este momento? Su líder, que se llama Mohamed Golani, justificó la decisión en la necesidad de cerrar filas entre las facciones yihadistas del Levante y no dar más pretextos para que sean consideradas como fuerzas terroristas. En una grabación de 6 minutos, Ahmed Hassan, que es la mano derecha de Zawahiri, el máximo dirigente de Al-Qaeda, declaró que instruyeron a la cúpula del Frente al-Nusra para sostener los intereses del Islam, esto es textual, recomendando a su rama siria unir fuerza contra los cruzados y formar un gobierno islámico. Sin embargo, a los pocos minutos se emitió a través del canal catarí Al Jazeera y Orient News otro mensaje, también en video, en el que aparecía por primera vez a cara descubierta Mohamed Golani afirmando textualmente: romper nuestro lazo con Al-Qaeda para proteger a la revolución siria. Con lo que desde este jueves el Frente al-Nusra, que llenó páginas y páginas de información durante los últimos años, pasa a llamarse Frente de Liberación de Siria. ¿Quién fue el artífice de este cambio? Bueno, el pasado marzo, la agencia Reuters publicó que Qatar, patrocinadora de otras milicias yihadistas en Siria, estaba tratando, con jugosas ofertas económicas, de persuadir al Frente al-Nusra para que rompa con Al-Qaeda, es decir, con Arabia Saudita, y se transforme en lo que finalmente se transformó, es decir, en el Frente de Liberación de Siria, que no aparece como la rama de una organización internacional, sino como una organización territorial con base en Siria y cuya misión fundamental sería aglutinar a los famosos y fantasmales terroristas calificados como moderados por Occidente. Aquí también el escenario de este cambio es Alepo, donde precisamente en este momento Rusia ha ofrecido corredores humanitarios para que los 300.000 residentes que siguen atrapados en la zona pudieran abandonar la ciudad antes de que se intensifique el asedio. Tenemos entonces esta serie de hechos: el inicio del estrechamiento del cerco sobre Alepo, la aparición de una milicia yihadista que busca reagrupar fuerzas dispersas, buscando correrse de la cruel imagen wahabí que le impuso al-Baghdadi. Recordarán que al-Baghdadi también fue uno de sus fundadores. Y además, la presión por abrir vías de escape, que no por casualidad fue concurrente con el lanzamiento de una amnistía general por parte del gobierno para todos los terroristas que se entregasen. Ahora bien, ¿es esto todo? Bueno, la respuesta es no, porque en Alepo ocurren también otras cosas que
y esta es mi modesta opinión, prefiguran trazos de lo que podría estructurar el porvenir en el norte de Siria. Y es que Estados Unidos, ahora mismo, mientras hablamos estas líneas, Estados Unidos está construyendo una nueva base militar sobre la base de una fábrica de cemento en el sureste de la ciudad de Kobani, también en la provincia de Alepo, y la cadena catarí Al Jazeera lo anunció esta semana, de esta forma y con este texto. Hace unos meses, Estados Unidos empezó a construir varias instalaciones, entre ellas un aeropuerto y una base militar, para apoyar logísticamente a las fuerzas de la llamada coalición anti-ISIS, según fue informado este miércoles. Y a eso iba todo esto que venía punteando. ¿Para qué Estados Unidos iba a construir una base permanente en Siria si ya está operando la de Incirlik en Turquía, que está, no sé, a unos 200 o 300 kilómetros de allí? Bueno, estos son los datos duros que a uno le organizan en la cabeza los futuros posibles en Siria. Porque, dicho sea de paso, Washington construye una nueva base en Siria no solo cuando las autoridades estadounidenses lo continúan negando, sino porque la cuestión quedó luego absolutamente excluida de todo tratamiento periodístico. ¿Que se trata de un apoyo a la política de sostén a las fuerzas kurdas? Bueno, esto no cabe duda, pero sus implicancias exceden con creces la lucha antiyihadista y sin dudas es funcional a prolongar la presencia estadounidense, acompañada por británicos, franceses y alemanes, dicho sea de paso, más allá de la previsible derrota del yihadismo wahabí en Siria. Como no es muy serio extraer conclusiones definitivas sobre sucesos dispersos y además todavía poco visibilizados, lo mejor que se puede hacer es plantear la pregunta para promover una reflexión. Y la pregunta es: ¿la base norteamericana en Siria se constituirá, en el mejor de los casos, como una futura moneda de negociación para cuando llegue el momento del inevitable toma y daca con el gobierno sirio y con Rusia? ¿O servirá finalmente como un nuevo elemento de ocupación permanente para forzar el rediseño de la frontera norte y garantizar la autonomización de los kurdos de Siria, que finalmente sería igual a prolongar el conflicto de base en Siria, que es, siempre lo dijimos, una guerra por el control del gobierno de Damasco? Mi percepción, confieso que todavía no muy consolidada, es que para Siria los problemas con las potencias occidentales no van a terminar con la expulsión física de los terroristas.